Bueno, recién hablamos de lo que era, arrancamos. Por favor, presente. Va a hablar el gerente de la USIC. Gerente, acuérdense. No, lo que vamos a hablar acá es acerca de cómo esos estándares, que son esos documentos raros y difíciles de leer que están en la página de IDERA, ahora vamos a contar un poquito de qué es IDERA, cómo esos documentos se terminan convirtiendo en algo concreto con lo que trabajar a la hora de sentarnos en la computadora. Así como normalizar la información, cómo estandarizar la forma en que publicamos los datos, los servicios, ¿sí? Guiándonos de estos documentos que están acá. Una breve introducción. IDERA es esta comunidad de instituciones. IDERA es la comunidad de instituciones que se llama Infraestructura de Datos Espaciales, donde hay sobre todo organismos de gobierno de diferentes niveles, ¿sí? Hay provinciales, municipales, organismos nacionales, pero también hay universidades, como recién contábamos. ¿Me quedé sin internet? Bueno, hay diferentes organizaciones. Ahí en IDERA hay diferentes organizaciones y básicamente lo que hacen es ponerse de acuerdo en de qué manera se estructuran los datos, ¿sí? Porque si nos podemos preguntarle a cada uno de qué manera modelarían los datos de red vial o de áreas protegidas o de calles o de establecimientos educativos, seguramente cada uno le va a poner un nombre distinto. Si uno le va a decir escuela, el otro le va a decir establecimiento educativo, el otro va a decir sitios educacionales, y así cada uno le va a llamar distinto. Y ni hablar a la hora de ponerle atributos, ¿sí? Uno va a decir, bueno, vamos a ponerle los niveles, vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle los turnos en los que trabaja la escuela. A cada uno se le va a ocurrir algo completamente distinto. Entonces, para que eso no ocurra, para que la información justamente pueda ser interoperable y todo el mundo pueda entender de qué se trata cuando ve algo, lo que se hace es dejar, no importa. Sí, en realidad sí, pero... En esos casos, para que todo coincida, se escriben documentos que son el producto de consenso entre todas las instituciones, y la idea es guiarse con esos documentos como para poder trabajar, ¿sí? Uno de esos documentos se llama Catálogo de Objetos Geográficos, y ahí están descritas cuáles son lo que serían las capas de información que se utilizan para poder intercambiar información entre todas las diferentes instituciones. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo nos guiamos de ese documento que se llama Catálogo de Objetos Geográficos, que cuando lo vemos parece medio difícil de comprender, para implementar toda esa estructura de datos en Postgres. Y particularmente lo que nos interesa es garantizar la integridad de esos datos. Para eso vamos a usar todo, en vez de hacerlo en un shape, que también lo podríamos hacer en diferentes shapes a esto de los catálogos de objetos, lo que vamos a hacer es... Catálogo de objetos geográficos, que ahí están descritos todo lo que serían las capas o los conjuntos de datos y sus atributos y todo lo que va adentro de cada una de esas capas. En esta página, si vamos a estándares y normas, vamos a encontrar los diferentes documentos, y uno de los documentos se llama Estructura del Catálogo de Objetos Geográficos de IDERA. Si lo descargamos y lo abrimos, vamos a ver que es un Excel. En ese Excel tenemos... Vamos a esperar que se descargue. En ese Excel tenemos una hoja que nos explica cuáles son los diferentes dominios o los diferentes campos en los que se divide la información. Tenemos, por ejemplo, todo lo que sería la clase de hidrografía, la clase de red vial, la clase de transporte, perdón, la clase que tiene que ver con la biota, y así con cada uno de los diferentes ámbitos, digamos, en los que se puede modelar la realidad para convertirla en información geoespacial. Si pensamos en una base de datos, como por ejemplo Postgres, y tenemos que de alguna manera organizar un montón de capas de información, las clases en este caso vienen a operar como si fueran, por ejemplo, los esquemas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá lo que tenemos son
estas clases, no sé si alcanzan a ver, dice biota, geografía física, transporte, geografía social, ¿sí? Y por ejemplo, si entramos dentro de transporte, hacemos un clic acá, eso nos abre, por ejemplo, las diferentes subclases. Dentro de transporte tenemos ferroviario, vial, fluvial, aéreo, bla bla. Por ejemplo, dentro de transporte aéreo, ¿qué es lo que tendríamos? Los aeropuertos, las pistas de aterrizaje. Dentro de ferroviario tendríamos las estaciones de tren, las vías del ferrocarril. Y por ejemplo, dentro de vial tenemos, por ejemplo, la red vial, la calle, la huella, la senda rural, bla bla bla, cada una de estas. Entonces, lo que se hizo en IDERA para que uno pueda emular toda esta estructura de información se generó acá dentro de estándares y normas un archivo que es la estructura de base de datos en formato SQL. Entonces, si descargamos esto y tenemos una base de datos de Postgres, como esta que tengo acá, ¿sí? Esto es Postgres, lo que hago es crear una nueva base de datos que le voy a llamar, por ejemplo, IDERA, y a esa base de datos, para que pueda albergar información geoespacial, lo que tengo que hacer es agregarle una extensión que es específica para manejar información geoespacial, que se llama POSGIS. Entonces agrego esa extensión, ¿sí? La extensión POSGIS lo que me permite es trabajar con datos, o sea, entiende lo que son las geometrías, los datos geométricos, los datos geográficos, y por otro lado agrego un montón de funcionalidades que permite tratar geográficamente toda esa información. Entonces, de esta manera, esta base de datos que todavía está pelada, o sea, no tiene nada, ningún tipo de información adentro, ya puede empezar a albergar información geoespacial. Fíjense que si vamos a los esquemas, que serían como estos compartimentos que tiene la base de datos, que vamos a utilizar para poder organizar la información, en este caso no tenemos ningún esquema, tenemos solamente el esquema que viene por defecto. Si abro un segundo la query que me acabo de descargar, o sea, ese archivito que le va a decir a pgadmin cómo armar la base de datos, voy a abrirlo, lo tengo acá, vamos a ver que lo que hace es ir creando un montón de esquemas. ¿Sí? Por ejemplo, acá crea un esquema que se llama biota, crea un esquema que se llama catastro, crea un esquema que se llama clima y meteorología, y así va creando todo un esquema por cada una de estas clases y subclases que tengo acá en el catálogo de objetos. Después, más adelante, vamos a ver que empieza a crear las tablas, y las tablas vienen a ser, ¿sí? Las tablas vienen a ser, como por ejemplo esta que se llama matadero, es una tabla de una capa de información o de un objeto geográfico que en consenso se decidió que tiene que existir y que tiene que tener tales atributos, ¿sí? Por ejemplo, el matadero que tiene que tener el nombre geográfico del matadero y el estado, o sea, si está en funcionamiento o está abandonado o está inactivo o lo que sea, ¿sí? Se pelearon, se discutieron entre todas las organizaciones que componen IDERA y definieron que tiene que existir tal capa, como matadero, como hospital o como escuela, la que sea, y que tiene que tener tales atributos. Pero no llega solamente hasta ahí, sino que esos atributos admiten ciertos valores posibles. Entonces, si volvemos al Excel, por ejemplo acá, si vamos a la capa de, no sé, a ver, vamos a agarrar una cualquiera, como por ejemplo un dique. Si vamos a la capa de dique y hacemos un clic, vemos que tiene estos atributos, ¿sí? El nombre y, por ejemplo, el funcionamiento. Y si nos vamos al funcionamiento, no podemos poner cualquier cosa. Acá nos dice exactamente de qué se trata el estado. Y si vamos acá, esto viene a ser el dominio, o sea, los valores posibles que son admitidos dentro de un atributo. Y ahí vemos que solamente podemos poner o abandonado, o desmantelado, o activo o en construcción, ¿sí? No puedo inventar una nueva categoría, porque si yo invento una nueva categoría para mi dique, que por ejemplo sea en desuso, el resto de la gente que utiliza también esa información geográfica no va a saber a qué me estoy refiriendo. Entonces siempre cuando ustedes están empezando a armar una nueva área SIG o están empezando a normalizar sus datos, como por ejemplo
en la provincia de La Pampa, que la universidad está empezando a armar su sistema de información geográfica, no le pongan cualquier tipo de nombre a sus capas, no generen capas, no inventen capas de cualquier manera, sino que primero guíense con este catálogo de objetos y en función de eso vayan adaptando la información que tiene el catálogo de objetos, y si tienen que crear algo nuevo, lo crean y después también lo llevan a IDERA para conversar con el resto de la gente y consensuar si esa información tiene que ser agregada, ¿sí? Bueno, todo esto que vimos, que están las tablas que tienen sus atributos y esos atributos tienen dominios, cuando lo llevamos al mundo de las bases de datos, lo que estamos creando es, bueno, por un lado las tablas con sus atributos, pero a la vez esos atributos están asociados a, por ejemplo, una tabla especial que contiene toda la información de dominio, ¿sí? En el idioma de las bases de datos eso se llama clave foránea. Es como que hay otra tabla en otro lugar que me dice cuál es la información que yo puedo incorporar a una tabla con un atributo en particular. Entonces, con ese SQL que descargué, lo que voy a hacer acá es correrlo, ¿sí? Esta es la sintaxis para activar PSQL, que es el software que puede leer ese archivito SQL. Y esto le va a decir al motor de base de datos de Postgres que en mi base de datos IDERA active o ejecute este archivo, o sea, las órdenes que están adentro de ese archivo SQL. Entonces ahora, cuando yo lo corro, le pongo OK. Fíjense que lo que hace es, empieza a crear tablas, empieza a crear secuencias, empieza a crear dominios, claves foráneas, índices, y todo esto lo que está haciendo es creando la estructura de ese catálogo de objetos dentro de mi base de datos de Postgres. Una vez que lo termina, me dice listo, ya está. Entonces si me voy a Postgres, voy a refrescar acá la base de datos, refresh. Fíjense que ahí aparecieron todos estos esquemas. No sé si lo alcanzan a ver, voy a hacer un poquito más de zoom. Fíjense que ahí están cada uno de estos esquemas, y dentro de los esquemas, por ejemplo, si entramos a, no sé, clima y meteorología, vamos a ver que acá dentro de tablas están lo que serían en sí lo que conocemos como capas de información, ¿sí? Estación meteorológica, isoterma, isoieta, regionalización climática. Lo mismo pasa, por ejemplo, si nos vamos acá a transporte, por ejemplo. Vamos a ver si nos vamos a la capa, por ejemplo, red vial. Si abrimos las columnas de esa tabla, vamos a ver que están todas estas columnas. Fíjense, por ejemplo, que dice RST, FUM, bla, bla, que son todas las columnas que están definidas en el catálogo de objetos. Vamos a una en particular, por ejemplo, RST, dentro de red vial. Decimos, ¿qué demonios es eso? Entonces, si nos vamos al catálogo de objetos y volvemos a la estructura esta, volvemos a los objetos, vamos a, por ejemplo, transporte, y vamos a red vial, y acá la red vial propiamente dicha. Vamos a ver que estos son los atributos, ¿sí? Los atributos, por ejemplo, en RST es el tipo de superficie de vía, o sea, de qué manera está hecha la superficie de la ruta o del tramo a red vial. ¿Qué tipo de superficie se les ocurre, por ejemplo, para la red vial? Barro, asfalto. Por ahí otro dice, no es asfalto, es pavimento. Y otro dice, no, eso se llama mejorado. Imagínense, si cada uno de nosotros le ponemos el nombre que se nos ocurre, después si queremos hacer el mapa de la Argentina, donde de punta a punta podamos hacer un filtro y tener todas las rutas asfaltadas o todas las rutas pavimentadas, no vamos a poder, porque en Santa Cruz se llama asfaltado, después en Chubut se llama pavimentado, después en el otro lado se llama mejorado, y todos lo estamos refiriendo conceptualmente a lo mismo, ¿sí? Entonces para eso se hace el catálogo de objetos, para que uno no invente, sino que uno se guíe de lo que ya fue consensuado. Si nos vamos acá, por ejemplo, al RST, acá vemos que las opciones, después a uno le puede gustar o no gustar, pero esto es lo que está en vigencia. Las opciones que tenemos son pavimentado, consolidado o tierra. Si yo tengo algo distinto, por ejemplo, si yo tengo algo mejorado o se llama ripio, me jodo y lo adapto, ¿sí? No puedo inventar algo nuevo, porque si yo le pongo ripio,
va a ser el único ripio de todo el país, ¿sí? Cuando quiero armar el mapa de todo, no se puede, básicamente por eso. Entonces ahora si nos vamos, por ejemplo, a QGIS, faltan 10 minutos, estamos bien. Si me voy a QGIS y traigo, me conecto a Postgres, me conecto a esta base de datos, la clave es Postgres, eso no lo hago. Bueno, pero esto es local nomás para probar. Bueno, fíjense que acá cuando veo el navegador dentro de QGIS, ahí tengo también cada una de los esquemas. Y si voy a transporte, acá tengo cada una de las capas. Están todas vacías, ¿sí? Pero ya tengo toda la estructura del catálogo de objetos de IDERA armadito y listo para ser rellenado con la estructura estándar, ¿sí? Y como esto tiene por detrás una serie de restricciones, cada una de las tablas, eso lo que me evita es que yo ponga valores que no correspondan. O sea, yo no puedo poner ripio si el ripio no está definido en la estructura. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no puedo poner ripio? Porque existen diferentes elementos que se llaman restricciones, entre las cuales, por ejemplo, acá en red vial, una de las restricciones que tengo son las claves foráneas, ¿sí? Esto que sería como la lista de valores posibles que pueden ir adentro de un atributo. Por ejemplo, acá, la columna, ¿sí? Si vemos la columna RCT, si voy a las propiedades de ese elemento, de esa columna, esa columna lo que tiene por detrás es una restricción que es esta clave foránea que dice RCT. Básicamente esa restricción lo que dice es, hay una tabla que tiene una listita de valores y todo lo que no está ahí no puede ser incorporado allá. Todas esas listas de valores ya definidos están dentro de un esquema en particular que se llama dominios. Entonces si voy a dominios y abro las tablas, vamos a ver que están todos los dominios. Y acá, por ejemplo, RCT, hay una tablita que se llama RCT, y si la visualizo, fíjense que ahí tengo los valores posibles. O sea, lo que estamos en el catálogo de objetos, acá está, pavimentado, consolidado y tierra. Lo otro que tiene de bueno esto es que el valor que se escribe realmente en la base de datos no es pavimentado, consolidado y tierra, sino que es un valor numérico que tiene esta etiqueta. O sea, tengo un valor numérico que me permite también reducir la cantidad de errores, porque no es lo mismo poner un 1 que escribir pavimentado, que por ahí lo puedo escribir con mayúscula, con minúscula, puedo tener un error ortográfico, lo que sea. Entonces, la base de datos está lista para escribir números, pero mostrar texto, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ya para ir finalizando el último tramo de cómo se implementa esto del catálogo de objetos de IDERA, que por ejemplo si queremos hacer una edición, ¿okay? Cuando queremos hacer una edición, por ejemplo acá voy a agregar la red vial al proyecto, y fíjense, acá sí tenía un tramito hecho como para poder dibujar. Si yo pongo en edición y empiezo a dibujar la red vial, un tramo, fíjense que acá me pide que llene los diferentes campos. Entonces yo en RCT, que es esto de el revestimiento, en vez de escribir pavimentado, consolidado y tierra, lo que tengo que hacer es poner el valor numérico. Entonces yo le voy a decir, esto es 1, es pavimentado. Pongo aceptar, guardo, y me dice, ok, todo bien. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de poner 1 pongo 324? ¿Qué sé yo, por decir algo? ¿Sí? Voy a editar de vuelta. Y acá en RCT le pongo 324. Aceptar. Y ahora cuando guardo, me dice, chan, usted no puede guardar eso. Le digo, ¿por qué? Porque ese valor, 324, viola la restricción de clave primaria, de clave foránea. Entonces, si yo quisiera agregar el valor 324, o sea, el ripio, lo puedo hacer solamente si previamente me cambio el catálogo de objetos geográficos, ¿sí? Entonces, esto lo que nos permite es minimizar los errores, por ejemplo, que se introducen por tipeo o por lo que sea. ¿Está?
Bueno, vamos a ver una cosa más que está buena. Acá voy a cerrar sin guardar. Vamos a ver una cosa más, y es que podemos usar QGIS como un cliente de base de datos para poder hacer más amigable esto de las restricciones. Lo que voy a hacer es conectarme a QGIS, a Postgres, perdón, desde QGIS. Voy a ir a la parte, acá dentro de este panel de conexión a Postgres, le voy a decir que no solamente me traiga las capas que tienen geometría, sino que también me traiga las demás, el resto de las tablas. Le digo, listame las tablas que no tienen geometría. Entonces acá sí me aparece el esquema dominios. Y dentro de dominios, tengo acá todos los dominios posibles, voy a traer, por ejemplo, RST. Esto no es una capa lo que estoy trayendo, es solamente una tablita. Si abro esta tablita, es una tabla que tiene valores de código y etiquetas, ¿sí? Pavimentado, consolidado, tierra. Información no disponible. Entonces lo que voy a hacer es usar esta funcionalidad que tiene la de completar por formulario las capas. Voy a la propiedad de red vial y le voy a decir, cuando yo edite esta capa, no quiero que me dejes no quiero que me dejes teclear un valor en donde yo al teclear puedo llegar a equivocarme. Quiero que los valores sean listas desplegables, ¿sí? Entonces lo que voy a decir es, por ejemplo, acá, dentro de esta opción, que es la de formulario, lo rompí, lo vuelvo a abrir. Dentro de las propiedades de la capa, lo que le voy a decir es que en formulario, cuando yo cargue el campo RST, primero quiero que uses el alias, que el alias vendría a ser revestimiento, para no ver más RST, que no significa mucho. Una aclaración, esto se llama RST porque también se busca la compatibilidad a nivel global. O sea, en todo el mundo, la gente que trabaja con infraestructura de datos espaciales le llama RST al atributo que tiene que ver con el revestimiento de la red vial. Y eso es súper importante, porque si por ejemplo estamos trabajando en un proyecto de la Cuenca del Plata o algo de una zona fronteriza o lo que sea, si trabajamos con el otro país necesitamos intercambiar información. Y si yo en vez de RST le hubiese puesto revest o lo que sea, si hubiese inventado un nuevo nombre para mis atributos, nada, eso no va a permitir que sea interoperable. Bueno, entonces lo que digo es, acá le pongo un alias, pero se almacena físicamente como RST. Y por otro lado, acá dentro de lo que sería el tipo de control, o sea, acá cuando me va a decir de qué manera se cargan los datos, desde las diferentes opciones que tiene, yo por acá puedo definir, por ejemplo, que solamente admita los datos de tipo fecha y me abre una ventanita con un calendario, por ejemplo. ¿Sí? Es algo muy simpático, les recomiendo que lo vean a esto en la edición por formulario. Pero en este caso le voy a decir que sea relación de valores. Perdón, mapa de valores. Entonces acá le digo, mapa de valores. Los valores que puedo cargar acá son los que están, acá me dice cargar datos de otra capa. Entonces le digo que tome el elemento del proyecto que se llama RST, el valor que va a quedar guardado es el que está en el campo código y la descripción, o sea, lo que me va a mostrar a mí, al ser humano, es etiqueta. ¿Sí? Entonces yo ya no me voy a tener que despreocupar de cómo está estructurado el catálogo de objetos, porque ya nunca más voy a tener que poner 1, 19 o 13. Voy a seleccionar una listita desplegable y ya está. ¿Sí? Incluso puedo decirle, bueno, admitime un no nulo, o un nulo, perdón, o admitime sin información, o lo que sea. Yo puedo hacerlo como tan restrictivo como yo quiera. Le pongo aceptar. Y ahora lo que puedo hacer es, por ejemplo, cuando voy a editar, voy a generar de vuelta otro tramito de la red vial y cuando termino la edición, fíjense que el campo ya no se llama más RST, sino que se me muestra como revestimiento. Esto es mucho más simpático y el valor que puedo meter ya no lo puedo teclear, sino que se me convierte en un combito, ¿sí? En donde yo selecciono si es pavimentado, consolidado o tierra. De esta manera me aseguro de no pifiarle nunca, de no equivocarme nunca. Aceptar. Ahora acepté y cuando voy a guardar no pasa nada. Eso quiere decir que está ok, está validado. ¿Sí? No hay forma de esta manera de introducir un dato erróneo.
Y así podría seguir y empezar a modelar la forma en que se cargan cada una de estas capas. ¿Sí? Esto parece ser un plomo, porque hay que hacerlo, qué sé yo, un montón de veces, pero en realidad una vez que lo termino de hacer, lo que puedo hacer es guardar esa configuración, o sea, la forma en que se llena una capa, la puedo guardar, ¿sí? Puedo poner guardar estilo, en realidad se llama estilo, pero se refiere a todos estos aspectos de la capa. Puedo guardar estilos, le puedo decir con respecto a qué, a la simbología, el etiquetado, todo lo que quiera. Por ejemplo, lo que tiene que ver con formularios. Y acá tenemos diferentes formas de guardar, o sea, en dónde guardo toda esa configuración que acabo de hacer. La puedo guardar en un archivito de estilos, la puedo guardar en SLD y lo único que se me va a guardar es el etiquetado de la simbología, o puedo guardarlo en la base de datos. Y en la base de datos, si lo guardo en Postgres, se va a guardar toda esta serie de configuraciones. Entonces voy a poner que lo guardo en la base de datos. El nombre del estilo va a ser transporte, o sea, le pongo cualquier cosa, le puedo poner una descripción, lo que sea, y puedo decirle que este sea el estilo predeterminado de la capa. Entonces voy a poner aceptar y aceptar. Listo, se guardó el estilo. ¿Qué significa esto? Que yo cierro QGIS y cuando lo abro de vuelta la próxima vez, al llamar esa capa, todas esas configuraciones que yo le hice a la capa ya quedan guardadas. Entonces el modo de editar la capa también me queda guardado. Es un laburo que es medio pesadito, pero se hace una sola vez. De hecho, si alguien se copa y lo hace para todos los objetos geográficos de IDERA, estaría genial que lo comparta para que nunca más nadie tenga que hacer esta monstruosidad de laburo, ¿no? Bueno, acá entonces voy a transporte, busco la capa de red vial, la añado, y fíjense que ahora si voy a editarla, si edito, bueno, esa configuración ya me queda guardada, ¿sí? Nos dividimos, hasta 5:30, ¿no? ¿Sí? Nos dividimos un poco en diferentes momentos, unos hablar de metadatos, otros hablar de geoservicios. Yo ahora, por lo cortito que fue el momento, me centré solamente en esto del catálogo de objetos, así que hasta acá llegamos con este mini tutorial, charla de formato medio extraño. No sé si tienen alguna pregunta. De red vial. Sí. Con respecto a los bloques, a un polígono de un bloque, Sí. ¿podés mostrar qué atributos tiene? Sí. ¿Qué podemos cargar? Sí. Por ejemplo, si traemos dentro de, esto sería es el dataset de demarcación, de catastro, y por ejemplo tenemos la parcela, ¿sí? Por ejemplo. Sí. Bueno, la parcela. Ámbito rural más que... Del ámbito rural, ya voy, boludo. Bueno, dentro de la biota, por ejemplo, el área de cultivo de herbáceas. ¿Te parece? Sí, parece. Bueno, el área de cultivo de herbáceas. Añadir. Añadí un montón de cosas. Bueno, el área de cultivo de herbáceas, los atributos que tiene, no tiene ningún atributo. O sea, en el catálogo de objetos geográficos de IDERA, lo único que fue modelado es solamente el polígono y la fuente, nada más. Porque en realidad esto era solamente como a título ilustrativo de lo que es en la cartografía la superficie herbácea. Pero por ejemplo, si te vas a otros tienen cosas como más interesantes. Ya voy, ¿eh? Igual son 5 minutos, ¿no? ¿O no? Hace 5. Bueno, en aguas continentales, por ejemplo, ahora sé lo que siente la gente cuando le hacen esto. Por ejemplo, si nos vamos al espejo de agua, fíjate que los atributos son estos, ¿no? Por ejemplo, a qué cuenca hidrográfica pertenece, a qué sistema hídrico, el régimen, o sea, si es permanente o intermitente. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos a al régimen hidrológico, los valores posibles son perenne o intermitente. ¿Sí? Y lo mismo, así podés explorar todo ese archivo que está dentro de la página de IDERA
para encontrar cuáles son los atributos y cuáles son las características de algún objeto geográfico en particular. Ok. No sé cómo. ¿De dónde sacan los datos para rellenar las tablas? ¿de dónde sacan los datos para rellenar las tablas? De ustedes mismos. O sea, si ustedes ya tienen capas, lo que tienen que hacer es modelarlas, o sea, tomar esas capas y tratar de meterlas adentro de esta estructura. Lo que recomiendo es si permanentemente generan datos, vaya a saber con qué sistemas, es que escriban esa traducción de la estructura actual a la estructura de IDERA, escríbanla como SQL, cosa que si después tienen que volver a meter otro dato, no tienen que volver a hacer todo el trabajo de cero, sino que directamente tienen una especie de script que directamente migra toda la información. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, otra pregunta. Y si tengo que agregar una cosa, quiero usar por IDERA, ustedes evalúan esa capa vectorial, corrigen el nombre de los campos. ¿De vuelta? Si yo tengo una capa vectorial que ya está armada, con datos que son públicos, y no cumplen con IDERA, digamos, con el nombre de los campos, de los atributos, ustedes, si yo les paso esa capa, ¿ustedes evalúan los nombres de los campos? Yo no soy más ustedes. Perdón. Yo no trabajo en el gobierno de la ciudad. Pero te puedo responder por la coordinación de IDERA. No se hace eso. Sería imposible, inviable. La idea es que cada uno se preocupe por adaptar sus datos a IDERA. Pero, digamos, no hace falta que... Suponiendo que mis datos no estén cubiertos ahí en el catálogo de IDERA. Por ejemplo, no sé, planes de bosque nativo, y ahí no cubre. Sí. Bosque nativo porque tiene unos parámetros que son únicos de bosque nativo y que no se cubre con ningún otro. Digo, yo le agrego a los campos un nombre que a mí me parece significativo con las reglas de IDERA, no sé, con 3 letras, 4. Después alguien me evalúa para poder compartirlo más adelante con toda la comunidad. Tal cual, esa es la idea. La idea es que vos, por ejemplo, digas, este catálogo es una porquería porque le falta tal cosa. Entonces, diga, a esto habría que agregarlo esto. Eso lo generás como una propuesta, se lo mandás al equipo, al grupo de trabajo de información geoespacial. El grupo de trabajo evalúa. Sobre todo lo que se evalúa es que no estés proponiendo agregar algo que ya exista, o muchas veces los atributos vos pensás que tal atributo hay que agregarlo y en realidad está dentro de otro. Claro, yo encontré de superficie que se mide en kilómetro cuadrado. Eso que trabajamos con hectáreas y metros cuadrados, y eso no lo encontré. Se agregaron, las diferentes superficies se agregaron porque la gente de Catastro de ARBA tiene el atributo diferenciado según si es un cuartel o una... Hace poco, ¿no? Porque en la anterior no fue eso. Sí, en la última reunión de IDERA se incorporó eso. Perfecto, así usamos esa base. Sí. Porque como que medimos otras cosas diferentes a lo que está ahí. Entonces, eso se le entrega a IDERA y en algún momento hay una devolución. En algún momento lo incorporan. Tengo que cortar, les pido disculpas, les agradezco mucho por las preguntas.